Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Y hoy le echamos de menos a algunos de nuestros hermanos, se ve que ya estamos empezando el periodo vacacional. Ya empezaron las vacaciones, ¿verdad? Y no nos ponemos bravos cuando alguien toma unos días para descansar, para estar con su familia. Pero siéntase pero que muy bienvenido hoy, especialmente si usted está aquí por primera ocasión. Y le voy a pedir un favor. Eche, por favor, un vistazo a su alrededor. Y espero que esto que está a su alrededor le pueda contagiar, porque estamos iniciando mañana nuestra escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Nuestra escuela bíblica de verano. Y el tema de este año para nuestra escuela es el cambio, ¿verdad? The change. Y como le decía ayer a los voluntarios, yo quisiera que todo el mundo mirara alrededor y me dijera cuál es la palabra que más repetido usted ve. Es la palabra cambio, ¿verdad? Cambio, un cambio viene, es tiempo de un cambio, necesito un cambio, pero el principal mensaje está allí, ¿verdad? En la cabina de audio, que dice, Jesús lo cambia todo, ¿verdad? Jesús lo cambia todo. ¿Saben? La gran realidad es que el ser humano siempre está buscando un cambio, pero Jesús es el único que puede cambiar no solo nuestra eternidad, es el único que va a poder cambiar tu eternidad, pero también es el único que puede cambiar tu vida ahora mismo. Así que ese es el mensaje que queremos darle a los niños. Vamos a tener como texto lema 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje que queremos darle a los niños durante esta semana. Ayer tuvimos nuestro entrenamiento con algunos voluntarios, otros no pudieron estar porque trabajaban. Si usted es de las personas que se enlistó como voluntario y no pudo estar ayer, por favor no deje de ver a mi esposa para que reciba hoy su camiseta, para que reciba todo, porque contamos con todo el ejército de voluntarios para mañana, ¿verdad? ¿Cuántos niños vamos a tener? Bueno, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Mañana seremos más sabios en eso cuando hagamos la registración, pero estamos esperando que vamos a tener un buen número de niños y vamos a estar contentos de poder ministrar a todos. Recuerden que todavía por ahí me quedan algunas tarjetas, esas tarjetitas que están por ahí de ese color, mañana las tengo que tirar a la basura. Las que quedaron mañana se tienen que ir a la basura porque se habrá vencido el tiempo. Todavía estamos a tiempo de darle hoy una tarjeta a alguien. Con motivo de la escuela bíblica, quiero decirles que todo el calendario de nuestra semana está cancelado. Eso quiere decir que en esta semana las cosas que son habituales dentro de la semana van a cesar porque todos estamos en función de la escuela bíblica de verano. Ahora, el día viernes, próximo viernes, que es día 13, y para algunos por ahí del mundo que no tienen a Cristo, ¿verdad? Sería un día de mala suerte. Para nosotros va a ser un día de tremenda bendición, ¿verdad? Ese es el día que vamos a hacer la clausura de la escuela bíblica de verano a las 7:30 de la noche. Siempre invito a los hermanos de la iglesia a participar. Qué bueno es que cuando lleguen ese día los niños, cuando lleguen los padres de los niños, no se preocupe por la capacidad, aquí nos ponemos de pie, aquí nos las arreglamos siempre. Pero qué bueno es que cuando todos esos padres de la comunidad lleguen, haya también una iglesia que los pueda recibir, que pueda interactuar con ellos, que podamos estar aquí, ¿verdad? Y que podamos gozarnos en lo que Dios ha hecho durante toda la semana. Así que la iglesia está invitada. Y también invito hay algunos que a veces me dicen, ay, me gustaría, pastor, ayudar, pero no puedo sacar una semana de mi trabajo, no tengo manera de ayudar. Saben, el viernes después de la clausura tenemos manera de ayudar porque tenemos que recogerlo todo. ¿Por qué? Porque el próximo domingo hay que funcionar otra vez como iglesia. Y hoy también voy a necesitar una ayuda a los que se puedan quedar al final del segundo servicio de inglés. También tenemos que remover todas estas sillas, tenemos que acomodar todo, ¿verdad? Hoy estamos funcionando como iglesia, pero tenemos que dejar la configuración para funcionar mañana como escuela bíblica de verano. Así que todo el que pueda darnos una manito después del segundo servicio será bien recibido, ¿verdad? Tenemos que organizar absolutamente todo. Próximo domingo vamos a tener nuestro calendario habitual, los dos servicios, ¿verdad? Servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés
a las 12 y tendremos igualmente todas nuestras clases de escuela dominical, de niños hasta adultos. Solo lo que está en el medio de la semana será cancelado. Y un anuncio más que tenía también, ustedes saben que este año no estamos viajando a Israel por todas las características y condiciones, pero quiero recomendarles un viaje si hay alguna persona que le gusta todos estos viajes al Medio Oriente, pues tengo una hermana, ¿verdad?, que está llevando un grupo a Egipto y a Jordania. Las fechas ahí es en octubre 29 al 12 de noviembre. Si usted está interesado, usted me puede ver y con gusto yo le refiero y ahí le puedo dar toda esa información. Un excelente viaje también a Egipto y a Jordania. Dicho esto, pues vamos a compartir entonces la palabra del Señor en esta mañana. Y le he titulado a mi sermón hoy, El entonces del perdón. El entonces del perdón. Y yo quiero hablar del perdón. Y quiero hablar del perdón en esta mañana porque yo creo que el perdón es un tema que nunca pasa de moda, ¿verdad? Tenemos que aprender acerca del perdón. Y nunca sabremos lo suficiente acerca del perdón. Y más que nada, yo creo que la humanidad entera necesita experimentar el efecto del perdón, porque el efecto del perdón es libertad, pero también es restauración. Es restauración. Y quiero hablar con ustedes del perdón desde la óptica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos estudiando los miércoles aquí el libro de Deuteronomio y justo usamos el capítulo 30 esta semana. Y es tan lindo este pasaje que dije, esto da para un sermón el domingo en la iglesia y así lo hice, ¿verdad? Voy a hablar con ustedes desde la óptica de la relación de Israel con Dios en el antiguo pacto. Pero vamos a aprender principios importantes sobre este tema, ¿verdad? Yo siempre digo que para que un perdón sea efectivo y podamos ver sus frutos, se necesitan dos partes. Quiero que lo entienda. Para nosotros poder ver los frutos del perdón, los efectos de un verdadero perdón, para que un perdón sea efectivo, necesitamos dos partes. Una parte que pide perdón y una parte que está dispuesto ¿a qué? A perdonar. Pero fíjense, lo interesante de esto es que ambas partes pueden hacer lo suyo por separado. Ambas partes lo pueden hacer por separado, pero solo cuando las dos lo hacen simultáneamente, el perdón es efectivo. Y entonces el perdón rinde los frutos de la restauración. Me voy a explicar un poquito mejor. Puede que usted esté arrepentido y pida perdón por algo que usted sabe que le quedó mal, ¿verdad? Usted está haciendo su parte porque usted está pidiendo perdón y eso está perfecto, eso está bien. Pero ¿qué pasa si la otra parte no le quiere perdonar a usted? Por mucho que usted le esté pidiendo perdón, usted lo está haciendo bien delante de Dios, pero el perdón no se hace efectivo porque la otra parte no quiere perdonarle, ¿verdad? Igualmente, si usted está dispuesto a perdonar a alguien, y eso también está bien a los ojos de Dios, yo estoy dispuesto a perdonar, pero la otra parte no está dispuesto a reconocer su falta, no está dispuesto a arrepentirse, no está dispuesto a pedir perdón, jamás será un perdón efectivo. Porque por mucha disposición que usted tenga de perdonar a la otra parte, si esa otra parte no quiere pedir perdón, solo se quedará en el deseo de usted de perdonarlo, ¿verdad? Solo cuando alguien pide perdón y otra persona perdona, entonces ese perdón se hace efectivo, ¿verdad? Y vemos la plenitud, vemos su efecto, vemos sus frutos. A veces nosotros nos engañamos un poquito en esto, ¿verdad? Pero yo quiero mencionar algo, ¿verdad? Y es que en ambos casos se requiere una sinceridad absoluta. Se requiere sinceridad absoluta. Hay quien pide perdón de los labios hacia afuera, pero en su corazón no hay ¿qué cosa? No hay arrepentimiento. No, tengo que pedirle perdón porque mi papá me obligó a pedir perdón. Perdón. I'm sorry. Discúlpame.
Y uno no mira y dice que te lo crea otro, ¿verdad? Que te lo crea otro, porque estás diciendo una cosa con tus labios, pero estoy viendo una actitud en ti que me dice que no es algo que está brotando de tu corazón. Y de la misma manera hay quien dice, no, porque yo te perdoné. Pero tú sabes que en el fondo no lo ha perdonado. Eso lo he visto mucho en matrimonios, sobre todo, ¿verdad? No, yo lo perdoné y lo recogí para atrás. Pero cada vez que hay una bronca le está sacando, dicen por ahí los humoristas que no es que se pongan histéricos, sino históricos. Porque empieza a sacarle la lista de Schiller ahí, ¿verdad? Todas las cosas. Y después dice que te perdonó. Cuando la Biblia dice que cuando Dios nos perdona a nosotros, Dios ha echado todos nuestros pecados a lo profundo del mar, que no se acuerda más. El perdón, hermanos, tiene frutos que son característicos de Él. Y no nos podemos engañar. No se engañe con que no, yo le pedí perdón, o no se engañe con que no, yo lo perdoné. Porque muchas veces no estamos viendo la efectividad de eso que hemos llamado perdón. Y esto no es válido solo entre nosotros, tenemos que llevarlo también a nuestra relación con Dios. A nuestra relación con Dios. En ambos casos el perdón carece de efectividad porque se vuelve algo falso. Solo es una apariencia a veces, solo es un espejismo, pero no trae verdadera reconciliación y mucho menos trae una restauración. El verdadero perdón trae restauración. Es el fruto del perdón. Pero yo quiero que regresemos allí a nuestra lectura devocional, al capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Ha sido de verdad un placer con los hermanos el miércoles estudiar este libro. Es maravilloso, ¿verdad? Porque este libro recoge los discursos de Moisés al pueblo antes de que el pueblo cruce el río Jordán para entrar en posesión de la tierra que ya Dios les ha entregado, ¿verdad? Y en el libro de Deuteronomio, que quiere decir reiteración, ¿verdad? Repetición. ¿Qué hace Moisés en estos discursos? Pues le recuerda al pueblo todo, ¿verdad? Le recuerda todas las jornadas desde que salieron de Egipto. Dios nos ha sacado, nos ha llevado en esto. Recordó todos aquellos grandes momentos, aquellos milagros, aquellos prodigios que Dios hizo con su pueblo en el desierto. Pero también es una reiteración de la ley de Dios, del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para su pueblo. Y ahora Moisés está recordándole el pacto antes de que ellos entren. Y el libro de Deuteronomio contiene hasta la saciedad un llamado constante a la obediencia al pacto, a poner la palabra de Dios por obra, pero también tiene un llamado a la santidad del pueblo de Israel hacia Dios. Jehová quiere ser tu Dios y tú le serás por pueblo, pero constantemente está diciéndole que tiene que obedecer el pacto, la ley, y ponerlo por obra. Y algunos dirán, bueno, nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento y no tenemos nada que ver con el pacto, ni con la ley, ni con el Antiguo Testamento. ¿Saben? Estas palabras tienen traducción en el Nuevo Testamento. Esto que cuando Dios le dice a su pueblo para que pongas esta ley por obra, pues más o menos se traduce en lo que nos dice Santiago a nosotros en su carta, ¿verdad? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Y sí, tenía un pacto antiguo con Israel por medio de la ley, y ahora tenemos un pacto nosotros con Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero el carácter de Dios es el mismo. El principio que Dios sigue es exactamente el mismo, porque Dios no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aunque estamos bajo pactos diferentes. Pero volviendo ahí al libro de Deuteronomio, ¿verdad? En el capítulo 28, que es uno de los capítulos que más la gente conoce acerca de Deuteronomio, porque recoge las bendiciones por la obediencia y recoge las consecuencias por la desobediencia al pacto, ¿verdad? Eso casi todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Eso está ahí en el capítulo 28. Luego viene el capítulo 29, donde
se reitera el pacto allí en la tierra de Moab, y estamos hablando de que Israel estaba acampado en la tierra de los moabitas, justo al lado del Jordán, ahí frente a Jericó, ya para cruzar, ya para entrar a poseer, ¿verdad? Y allí Moisés renueva el pacto, una vez que lo ha reiterado, que lo ha estudiado, vuelve a reiterar el pacto con Israel. Y luego llega entonces al capítulo 30, donde está nuestra lectura devocional. Y en el capítulo 30, Moisés habla sobre la oportunidad de restauración si desobedecen el pacto y si comienzan a experimentar las consecuencias de esa desobediencia. Israel tiene una relación con Dios por ese pacto. Y quiero repetirlo, nosotros tenemos una relación con Dios por medio del nuevo pacto, pero el principio es el mismo, es el mismo. Y saben, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, Dios nos da una oportunidad de restauración. Yo creo que uno de los mensajes más lindos que está en este capítulo 30 es el poder entender que Dios siempre está interesado en restaurar. Y como Dios está interesado en restaurar, hay que hablar del corazón de Dios, ¿verdad? Nosotros, como creyentes en Jesús, podemos, igual que Israel, experimentar bendición de caminar rectamente con Dios. Pero igualmente vamos a experimentar consecuencias si nosotros no caminamos rectamente con Dios. Las palabras de Jesús para sus discípulos es: separado de mí ustedes no pueden hacer nada, ¿verdad? Y también Pablo nos dice que sin duda lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? O sea, todos nuestros actos tienen una consecuencia, para bien o para mal. Todas nuestras decisiones tendrán una consecuencia, para bien o para mal. Pero si estamos experimentando consecuencias de vivir separado de Dios, de fallarle a Dios, el mensaje del capítulo 30 para Israel y también para nosotros es que Dios da oportunidad de restauración. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es un corazón perdonador. Tenemos que hablarlo así. El corazón de Dios es perdonador. Dios está dispuesto a perdonar. De hecho, al principio les dije que para que un perdón sea efectivo se necesita de dos partes. Una parte que está dispuesta a perdonar y una parte que pide perdón. Y al final este es el escenario del hombre con Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar al hombre por su pecado. Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Su corazón está dispuesto a hacerlo. El problema es que nosotros reconozcamos cuál es nuestra situación y le pidamos perdón a Dios. Y solo así será efectivo. Lo que Dios ha hecho por la humanidad en Cristo Jesús está disponible para todos, pero solo es efectivo para aquel que reconoce su condición delante de Dios. Aunque Dios te quiera perdonar, si tú no te humillas, si tú no reconoces tu situación, si tú no le pides perdón, jamás podrás experimentar ese perdón para salvación. Pero no es solo el perdón para salvación, porque incluso siendo salvos seguimos ofendiendo a Dios y seguimos fallándole a Dios. Pero el corazón de Dios es perdonador y da oportunidad de ¿qué? De restauración. De restauración. Pero también tiene que atravesar la puerta del perdón, ¿verdad? Tiene que ser así. Quiero que leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 30. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y allí fue expuesto, ¿verdad? Si haces bien, espera cosas buenas; si haces mal, no te arriendo las ganancias, ¿verdad? Pero miren, dice: las cosas que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres
a su voz, conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, entre las consecuencias que Dios había dicho a Israel que podía experimentar, estaba el hecho de que los esparciría por toda la tierra, que los sacaría de la tierra a la cual los iba a introducir. Y si nosotros revisamos la historia de Israel, sabemos que esta consecuencia Israel la ha experimentado con honores, por decirlo de alguna manera. El miércoles yo le compartía a los hermanos y les decía, dígame si usted conoce una comunidad en la diáspora que sea más grande que la comunidad judía. Hay más judíos en la diáspora que los que viven en Israel. Y vaya por toda América Latina. Usted va a Argentina, hay comunidades de judíos. Va a Colombia, hay comunidades de judíos. Va a Guatemala, hay comunidades de judíos. Va a México, hay judíos. En Cuba hay judíos. En Estados Unidos hay millones de judíos. En Canadá hay judíos. Va para Europa y en todos los países de Europa hay comunidades judías. Va para Asia y hay comunidades judías. Va al África y hay judíos. Va a Australia y hay judíos. Así que esto que dice la palabra de Dios se ha cumplido a lo largo de la historia, pero mire, con creces. Con creces. Dios los esparció. Sin embargo, también se ha cumplido el hecho de que Dios los ha comenzado a llamar. Y hoy por hoy existe en Israel una ley que se llama la ley del retorno, ¿verdad? Y muchos judíos han regresado a vivir en la tierra prometida. Dios le dijo, ¿verdad? Te voy a esparcir por todos los lugares. Ahora, nosotros tenemos en la historia de Israel momentos donde Israel experimentó la bendición por obedecer, por seguir el pacto, pero también tenemos muchos momentos en la historia de Israel donde experimentan las consecuencias por la desobediencia y por violar el pacto que como pueblo ellos habían hecho con Dios. En el Sinaí, luego allí en Moab. Y en este caso, Moisés les dice que hay una puerta abierta porque Dios es, ¿qué cosa? Perdonador, restaurador por su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es bondad, es amor, es perdón. Pero ojo, porque a veces nosotros deformamos el perdón de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Y queremos abusar del amor de Dios, de la bondad de Dios y del perdón de Dios, ¿verdad? No implica que el perdón de Dios no esté condicionado a algo. Y yo constantemente estoy siempre haciéndole énfasis a todos ustedes a que veamos las cosas en la Escritura que nos las presenta como condicionadas. Porque, ¿sabe? Tristemente tenemos tantos predicadores y tantos maestros hoy en día que están predicando un evangelio donde parece que el arrepentimiento quedó excluido. Que la conversión quede clara, porque Dios es amor. Muy lindo el concepto de que Dios es amor. ¿Es verdad o es mentira? Sí, es verdad. Dios es amor. Y es verdad que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Nos ama. Pero también es verdad que Dios tiene una demanda sobre tu vida. Que Dios te quiere perdonar. ¿Eso es verdad o es mentira? Que el corazón de Dios es perdonador, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Pero no podemos predicar un perdón sin condiciones. Porque no es verdad. De acuerdo a lo que dice la Escritura. No podemos predicar un evangelio así, porque estaríamos mintiéndole a las personas. Y a mí me desagrada mucho cuando escucho a pastores y escucho a maestros, predicar este tipo de evangelio, ¿verdad? Es un evangelio distorsionado. Usted no puede confundir el amor de Dios con el perdón de Dios. Dios le ama, como le dije, pese a todo lo que nosotros hemos sido como pecador. El amor de Él está más allá de todo eso. En eso no hay ninguna discusión. Incluso Dios me ama tanto, dice la palabra, que mandó a su Hijo a morir en una cruz por mí, para ocupar mi lugar.
Pero como les dije al principio, si yo no me arrepiento, eso no tiene valor para mí. No aplica para mí, ¿verdad? Por mucho que Dios me ame, por mucho que Él me quiera perdonar, no tendrá ningún efecto sobre mi vida, mucho menos habrá una relación renovada con Dios o una restauración, porque el pecado seguirá siendo la barrera. Así que quiero que miremos nuevamente los versículos 1 y 2. Lo que Moisés le dice al pueblo es que cuando estén experimentando las consecuencias de la desobediencia a Dios en cualquier lugar de este mundo, no importa donde tú estás, dice, y te arrepintieres, y te convirtieres, y obedecieres. Miren el texto. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, ¿verdad? Y te arrepintieres en medio de todas las naciones, no importa donde Dios te haya mandado, ¿verdad? Donde Jehová tu Dios te hubiera arrojado, ¿verdad? Verso 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres. Y quiero decirles algo muy importante, ese y que está en estas tres cosas es un y condicional. Es un y condicional. No le puede quitar usted eso, ¿verdad? Mírele, todo lo que dirá Moisés ahora, todo lo que Dios puede hacer está condicionado a estas tres cosas: arrepentimiento, conversión y obediencia. Y en este texto, el arrepentimiento, la conversión y la obediencia es condicionada porque tiene ese y te convirtieres. Y te arrepintieres, perdón. Y te convirtieres y obedecieres, ¿verdad? Hay cosas que hacer. No llega el perdón así nomás, ¿verdad? Si no están estas tres cosas, usted no verá un perdón verdadero. Y yo quiero que pensemos en las tres cosas, ¿verdad? Primeramente, ¿qué? Arrepentimiento. Después, conversión. Y después, ¿saben? Hay gente que está dispuesto a arrepentirse. De verdad que esto me quedó mal. Esto estuvo mal. Pero no se convirtió de eso. No obedece. Hay gente que dice, no, yo quiero obedecer, pero no hubo un arrepentimiento. Ninguna de estas tres variables la podemos quitar de esta ecuación. Las puertas previas al perdón son arrepentimiento, conversión y obediencia. Repito, si estas tres cosas no están, no vamos a ver un verdadero perdón y nunca vamos a ver una verdadera restauración. No nos engañemos. Pero yo quiero que miremos estas palabras con más detenimiento. Miren, el verbo arrepentirse viene de una palabra hebrea, levat, y significa voluntad movida al arrepentimiento, pero implica en sí mismo la palabra un entendimiento de mi condición. ¿Por qué llega el arrepentimiento? Porque hay un entendimiento de mi condición delante de ¿quién? Delante de Dios. Yo no me voy a arrepentir si no tengo un entendimiento, porque lo que dice la Biblia es que de acuerdo a mi corazón, a los hombres todos los caminos les parecen rectos en su propia opinión. Si lo que dice está bien, el mundo entero es el que está mal. Yo estoy bien. Ese es el corazón del hombre. Pero yo me arrepiento cuando yo verdaderamente tengo un entendimiento de que lo que he hecho, dicho o cualquier cosa que haya sucedido está mal a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios. La palabra convertirse viene de una forma verbal en hebreo, shut, y significa volverse, girar, recuperar, reflexionar, darse la vuelta. Por eso siempre hablamos que la conversión es un giro de 180 grados. Iba en un sentido y me he dado la vuelta hacia Dios.
Por su lado, la palabra obedecieres es otra forma verbal en hebreo, shamar, y significa actuar inteligentemente, prestar atención. Así que le voy a parafrasear ahora un poco esto, ¿verdad? Poniéndoles el significado un poquito más claro. Lo que quiere decir este texto es, sobre estas condiciones, es como si Dios nos dijera, si tienes entendimiento y tu voluntad es movida al arrepentimiento y te vuelves, reflexionas y giras y te das la vuelta para recuperarte y actúas inteligentemente y prestas atención, entonces, y así empieza el versículo 3. Y esta es otra palabra importantísima en este texto. Mírenlo ahí, el versículo 3 empieza con la palabra, subraya esa palabra ahí en su Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Expresa una ley de ¿qué? De resultado en el texto. Lo que va a decir después del entonces es la consecuencia de lo que se ha dicho antes, ¿verdad? Lo que va a suceder de lo que se ha dicho antes. Pero antes de hablar de lo que vendrá después del entonces, que voy a hablar en un momentito acerca de eso, quiero que regresemos al final del versículo 2. Porque estamos hablando de tres cosas importantes: arrepentimiento, conversión y obediencia. Pero la Biblia tiene otra condición para esto. Miren lo que dice el versículo 2 al final, ¿verdad? Conforme a todo lo que te he mandado hoy tú y tu hijo, pero dice, con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué exige Dios de mi arrepentimiento, de mi conversión y de mi obediencia? Pues Dios exige que sea legítima, auténtica, de corazón, de alma, sin duplicidad, sin malicia, sin falsedad. Desgraciadamente, y lo tengo que admitir, desgraciadamente, muchos de los arrepentimientos, muchas de las conversiones y de las supuestas obediencias que vemos hoy en día, les falta eso. Le falta que sea de corazón, de todo el corazón y de toda el alma. Y por eso es que no vemos entonces el resultado y la restauración del perdón. No, pero si ya yo lo perdoné. No, pero si ya ella me perdonó. ¿Se acuerdan? Hace un ratito les dije que muchas veces hacemos eso, de los labios hacia afuera. No, yo le perdoné, pastor, todo lo que él me hizo en el matrimonio, ya yo se lo perdoné. En serio. Y si se lo perdonaste, ¿por qué siguen con las mismas broncas? ¿Y por qué siguen pasando por las mismas cosas? ¿Y por qué no ha habido restauración? ¿Y por qué no estamos viendo el fruto de ese perdón? Entonces tendremos el derecho de cuestionarnos si verdaderamente nos hemos arrepentido, si verdaderamente nos hemos convertido, si verdaderamente estamos en un estado de obediencia, si verdaderamente hemos perdonado, si verdaderamente hemos hecho las cosas de verdadero corazón y alma. Y les digo, si eso no está pasando en alguna situación en su vida, revíselo. Revise que algo está faltando por ahí. Y lo digo con toda la honestidad del mundo, porque hermanos, no nos llamemos a engaño. A veces a nosotros nos encanta engañarnos a nosotros mismos y darnos una terapia tremenda. Nosotros somos a veces nuestros mejores psicólogos. No, si ya eso a mí se me olvidó. Ya eso lo perdoné. No, si ya yo le pedí perdón. No, si ya yo me arrepentí. No, si ya yo me convertí. Siempre recuerdo esto, las palabras más sencillas de Jesús, pero las más importantes. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y dónde está el fruto de todo eso? ¿Dónde está el fruto de ese perdón? ¿Dónde está el fruto de ese arrepentimiento, de esa conversión, de esa obediencia?
¿Dónde está? ¿Me lo tengo que creer solo porque tú lo dices? Tiene que haber fruto. Tiene que haber obediencia. Porque sabe, donde hay verdadero perdón, hay restauración, hermanos. Pensar de otra forma es decir una mentira. Es decir una mentira. Una vez que son puestas estas condiciones que está diciendo aquí Moisés, si te arrepintieres, y te arrepintieres, y te convirtieres, y obedecieres, entonces en el verso 3 dice, entonces, y vamos a ver ahora lo que Dios hará. Y voy a pedirle a Ñaño que me vaya acompañando del versículo 3 hasta el versículo 10. Yo lo voy a ir mencionando de acuerdo a como lo tengo escrito acá, pero usted lo va a ver en el texto. ¿Qué es lo que hará Dios? Pues Dios hará volver, dice, a los cautivos. No importa donde Dios te haya metido, Dios te hará volver. Dios tendrá misericordia de ti y te volverá a recoger de entre todos los pueblos. Y te llevará, dice, a la tierra de tus padres y te hará bien. Y te hará bien. Y te multiplicará. También circuncidará tu corazón. ¿Saben? Y está hablándole a Israel. La circuncisión para Israel era la señal del pacto, pero era la circuncisión hecha a mano, en el prepucio del hombre. Y Dios está hablando aquí de circuncidar, ¿qué cosa? El corazón. También circuncidará el corazón de tu descendencia para que le amen a Él con todo su corazón y con toda su alma, sinceramente. Dios pondrá entonces las maldiciones, o sea, todas estas consecuencias sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores, y tú volverás a oír la voz de Jehová tu Dios y pondrás sus estatutos por obra. Esto es obediencia, ¿verdad? Y Él te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová se gozará sobre ti para bien. ¿No le gustaría a usted eso? ¿No le gustaría a usted ese dichoso estado en el cual Dios se goza en mi persona y hace reposar su favor sobre mí? Es deseable. Es deseable. La mayoría de las personas lo que están viviendo muchas veces es una gran agonía en sus vidas. Lo que tienen en sus casas a veces es difícil. La relación con mi cónyuge, el problema con los hijos. A veces vamos para el trabajo y hay problema en el trabajo y es problemas por todos lados. Es deseable vivir bajo el favor de Dios, bajo la bendición de Dios. Pero todo esto es alcanzable en la manera en que nosotros caminamos con Dios. Así como Dios había dado bendición por la obediencia al pacto, por ponerlo por obra, por ser un pueblo santo para Él, es igual para nosotros, aunque estamos en un nuevo pacto con Cristo Jesús. Nuestra obediencia a Dios, nuestro caminar recto con Dios, podemos experimentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué? ¿Podemos fallar? Pues sí, vamos a fallar. Todos fallamos, yo fallo. Pero siempre recuerden que Dios abre una puerta, porque el corazón de Dios es perdonador. Porque Dios precisamente te ama, pero todo está condicionado también ¿a qué? A que yo lo reconozca, a que yo me arrepienta, a que yo me convierta de eso que está mal, a que yo pueda rededicarme y entrar en una relación de obediencia a Dios de todo corazón. No solo de palabras. Ya lo dice por ahí el refrán, ¿verdad? Que de buenos deseos está empedrado el camino al infierno. Todo el mundo quiere tener buenos deseos, pero el problema es convertir esos buenos deseos en acciones. En acciones. Quiero que vayamos al versículo número 10, porque después de todo esto que Dios les ha dicho a su pueblo, ¿verdad? Y hasta el versículo 9, todas estas cosas que Él puede hacer otra vez, una vez que hay
arrepentimiento, conversión y obediencia de corazón y de alma, lo vuelve a reiterar aquí. Lo vuelve a reiterar. ¿Cuándo ocurrirá toda esta restauración? ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de tu Dios. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Cuándo? Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios. Lo vuelve a reiterar, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Solo entonces. El problema que tenemos nosotros es que queremos la bendición de Dios, el favor de Dios, sin arrepentimiento, sin conversión, sin obediencia. Pero ojo, tú no pones las condiciones. Las condiciones las pone Dios. En el capítulo 29 hay algo hermoso que lo estábamos compartiendo también el domingo, cuando Dios hace pacto allí en Moab, otra vez, con Israel, para yo ser el Dios de ustedes y ustedes mi pueblo. Pero hay un texto precioso allí que dice, para hacerlo como yo lo he pensado, no es como quieres tú. La mayoría de las personas, sí, Dios te amo, te quiero, pero a mi manera. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? No es a tu manera, y yo siempre lo digo, es a la manera de Dios. Dios dice, yo quiero ser el Dios para ustedes y que ustedes sean pueblo para mí, como yo lo he dicho. No es como tú quieres. No es como tú quieres. Y siempre repito, si Dios tuviera que amoldarse a cada uno de nosotros, ¿qué Dios sería? Yo no quiero servir a un Dios que se tiene que amoldar y plegar a todo el mundo, porque ¿qué Dios sería? Yo quiero adorar a un Dios que es como Él es. Dios santo, omnipotente, único, poderoso en majestad. Y Él se ha revelado y Él es el que ha dicho cómo son las cosas. Y Él espera de mí obediencia. Obediencia. Pero no podemos aspirar al perdón de Dios, al bienestar de Dios, al favor de Dios, sin arrepentimiento, sin conversión y sin obediencia. Y déjenme decirle que estas tres cosas las vamos a necesitar el resto de nuestras vidas. Constantemente tendremos que arrepentirnos. Constantemente tendremos que convertirnos. No para salvación, pero sí de cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y constantemente tendré que buscar una y otra vez una obediencia al Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana que estás aquí en este día, ¿verdad? Y me estás escuchando. Yo espero que en esta mañana tú entiendas lo que Dios está hablando a tu vida. No soy yo el que habla, ¿verdad? Es Dios el que habla. Dios está ahí. Te ama. El deseo de su corazón es perdonarte, restaurarte, levantarte, poner su favor sobre ti. Él está dispuesto a hacer eso, a colmarte de todos sus favores y de todas sus bendiciones. Él quiere perdonar tus transgresiones. Él quiere restaurar tu vida. Lo quiere hacer. Esa es su naturaleza. Pero tienes que entender que está condicionado. Él está dispuesto a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Yo tengo que hacer la mía. Y eso quiere decir que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Eso quiere decir que yo tengo que convertirme de lo que está mal delante de Dios. Eso quiere decir que yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Y que no es un mero trámite, que es algo que tengo que hacer de corazón y de verdadera alma delante de Él. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puede engañar. Él escudriña su corazón, ¿verdad? Y cuando hay estas cosas auténticas, Él vendrá y hará eso que tanto tú deseas, ese cambio que quizás tanto tú necesitas. Y ese es el mensaje
que le vamos a dar a los niños en esta semana, ¿verdad? Hay manera de cambiar. Jesús lo puede cambiar todo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Israel es también nuestro Dios y Él no ha cambiado. Así que yo quiero invitarte en esta mañana para terminar y yo quiero orar. Pero en mi oración yo quiero hacer una invitación. Porque es el mismo procedimiento para aquel que no es salvo, como incluso para nosotros los salvados. Hay arrepentimiento, hay conversión y hay obediencia para salvación. Si usted no conoce a Cristo. Pero si usted está en Cristo y aún así está experimentando la consecuencia de no vivir rectamente delante de Dios, también hay una oportunidad de recuperación, de restauración. Hay una oportunidad, hay una puerta de perdón. Pero hay que tocarla con arrepentimiento, con conversión y con obediencia de corazón y de toda nuestra alma. Vamos a orar en esta mañana. Dios, yo te doy gracias por tu palabra que nos confronta directamente a cada uno de nosotros, Señor. Realmente tenemos que escudriñarnos. Ninguno de los que estamos aquí en esta mañana pudiéramos decir que no necesitamos escuchar esta palabra. Yo necesito escuchar esta palabra, Señor. Y te doy gracias por esta palabra que tú envías a nuestras vidas. Señor, quizás aquí hay personas que no te conocen. Personas que sencillamente han oído hablar de Dios, pero que nunca se han presentado delante de ti y te han dicho, Señor, yo me arrepiento de mis faltas, de mis pecados, de todo lo que te ofende en mi vida. Y yo, Señor, de todo corazón me quiero convertir de ese mal camino y quiero entrar en una relación de obediencia a ti y a tu palabra. Y yo sé, Señor, que si lo hace de corazón y de toda alma, tú vendrás y obrarás salvación en esa vida. Pero también, Señor, puede que en esta mañana muchos de los que estamos aquí y ya hemos abrazado la fe en Jesús, estamos lidiando con cosas en nuestras vidas, con pecados en nuestras vidas y necesitamos esa restauración, necesitamos ese perdón efectivo, necesitamos ese fruto, Señor, en nuestra vida. Y quizás es el tiempo donde podamos también decirte, Señor, aquí estoy y me arrepiento. Me arrepiento delante de ti y me quiero convertir de ese mal camino, de eso que te está desagradando, de eso que ahora mismo está en mi vida y te ofende a ti. Me quiero convertir y quiero de alguna manera, Señor, rededicarme en obediencia a ti en este día. Quiero tu favor, quiero tu bendición sobre mi vida. Quiero ver el fruto del perdón y el fruto de la restauración. Y sin importar cuál sea tu decisión en esta mañana, si es para salvación o es para restauración, si sientes esta necesidad, yo quiero orar por ti en esta mañana. Y te voy a invitar a que te pongas en pie allí donde tú estás. Y por ponernos en pie no significa que automáticamente las cosas van a suceder. Yo solo quiero orar por usted, que se pone en pie en esta mañana. Pero el que va a orar es Dios y Él va a escudriñar su corazón. Y Él va a saber cuál es su necesidad. Solo le pido en esta mañana que si usted se va a poner en pie, lo pueda hacer de todo su corazón y de toda su alma para que esto sea efectivo. Que en este momento Dios que escudriña el corazón, Él sabe de qué tú te estás arrepintiendo. Él sabe de qué cosa tú te estás convirtiendo. Él sabe cuál es el grado de obediencia que tú quieres tener para Él en este día. Pero es un paso a la vez. Y si tú sientes esta necesidad, yo quiero orar por ti. Y te puedes poner en pie. Yo veo algunas personas que se han puesto en pie. Quizás a otros
le falta el valor para ponerse de pie. Pero el Señor sabe. Padre, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has dicho, yo sé que tú obrarás en la vida de aquellos que están tomando algún tipo de decisión en su corazón ahora. Tú lo escudriñas todo, aún lo profundo. Y yo te pido, Señor, que sobre estas vidas venga ese escudriñar tuyo, Señor. Y que conforme a la multitud de tus bondades y tus piedades, si hay verdadero arrepentimiento, si hay verdadera conversión, si hay verdadera obediencia, Señor, tú perdones. Así lo dice tu palabra. Entonces, y yo pido que sobre estas vidas haya un entonces a partir de este momento. Que tu favor pueda reposar sobre ellos. Que tu benignidad y tu bondad y toda bendición pueda venir sobre sus vidas. Si lo están haciendo de todo su corazón y de toda su alma, Señor. No pido nada que no sea lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, Señor. Y tú eres fiel y tú lo harás. Bendice estas vidas, Señor. Sé con ellas, cualquiera que sean sus situaciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.